estar en la página 91 y vamos a tocar el tema el espiritismo. Y también vamos a hablar de, a ver si nos alcanza el tiempo, el vudú. Ok, ya parece que apareció el letrerito, así que ya estamos al aire. Que Dios me los bendiga, hermanos. Que esperemos que sea de bendición esta palabra que vamos a compartir, igual a los que nos estén ahí mirando. Acababa de anunciar que vamos a estar tratando el tema del espiritismo y el vudú. Y quería yo aprovechar, pero me ganaron antes de salir al aire. Pero bueno, voy a pedirles permiso tantito de hacer una bromita. ¿Me permiten? ¿No me crucifican? El tema se llama el espiritismo, ¿no? ¿Y por qué me tocó a mí dar este tema o por qué me tocó a mí compartir esto? Bueno, por la voluntad de Dios. Para empezar, aclaro eso. El Señor ya lo tenía al propósito. Pero mi broma era de decirles que era especial el tema para mí. Yo soy de México, para los que no me conocen, del estado de Veracruz. Y en el estado de Veracruz hay un lugar muy conocido por este tema, el espiritismo, que se llama Catemaco. Y yo vivo cerca de ese pueblo. El municipio que me corresponde a mi pueblo es cerca de esa ciudad. Entonces la broma era que específicamente, como yo vengo de aquella región, me tocaba dar el tema del espiritismo. Pero no, es broma, ese era el chiste. No es por eso que me tocó, hermano. Me tocó porque el Señor ya lo tenía preparado. Pero sí, en esa región de donde yo vengo, desafortunadamente es muy conocida por la brujería, hechicerías y un montón de cosas. Que para su consuelo, el que yo haya crecido en esa región, nunca que no me cataloguen como que yo vengo con la experiencia de haber practicado esos modos equivocados. Para consuelo de ustedes, yo me crecí como escéptico a todas esas cosas. La razón no era cristiano, ni iba a la iglesia, pero simple y sencillamente como se movía tanto aquello allá, que la mayoría de las cosas uno las miraba como que era charlatanería, como que era robo, como que era pura mentira. Y yo fui una de esas personas que yo decía, eso no es real, eso no existe. Eso es pura mentira. Así que con esa idea yo crecí. Hasta los 25 años que conocí al Señor, ¡charán! ¿Qué creen? Que esa idea escéptica de no creer en este ambiente, en este mover, se cayó, se fue al piso. Porque a los 25 años conocí a mi Señor Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Entonces, ahí viene lo crítico. Conocí al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Recibí al Espíritu Santo en mi vida, en mi corazón. Por lo consiguiente, empecé a creer en lo espiritual. Porque si existe un Espíritu Santo que es bueno, que me rescató, que me restauró, que me transformó, que me hizo una nueva criatura, ¿verdad? Con el poder de su fuerza. ¿Qué creen? Si existe lo blanco, existe lo negro. Y ahí es donde dije, ¿qué pasó? Todo lo que no creía yo en mis primeros 25 años, ahora sí lo creo, porque sí existe, hermanos. Para consuelo de ustedes, yo nunca me involucré en eso. Pero eso no quiere decir que nunca haya asistido a una de esas reuniones. Y yo creo que al menos en México, los que no crecimos en hogares cristianos, eso era como, no sé, como algo normal, era algo que te lleva como llevarte al doctor, ¿no? Como llevarte a una consulta de algo. Y tuve la experiencia, gracias a Dios, como no creía, ni fu ni fa, no me afectó, gracias al Señor, y menos ahora que el Señor me ha redimido. Así que
vamos a entrar en materia, el espiritismo. Estamos en la página 91, ¿lo tenemos? Ok, pero vamos así como nuestro pastor nos ha enseñado, vamos a empezar con una cita bíblica. Esta va a estar en el libro de Deuteronomio 18, versículos 10 y 12. Cuando lo tengan, pónganse de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Por reverencia y por cómo hemos aprendido que se tiene que hacer con reverencia a la palabra del Señor y al Señor. Así que ya como dijo nuestro pastor, ya nos damos cuenta que lo van encontrando cuando se van poniendo de pie. Deuteronomio 18, versículos 10 al 12. Ok. Así que vamos a dar inicio a esto y vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él nos guíe en esta travesía. Yo dije espiritismo es cualquier cosa, pero no, es un tema muy interesante y lo vamos a ver ahora aquí. Dice la palabra del Señor en el versículo 10: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Pueden sentarse. Empezando con este versículo, dejamos en claro que todo lo que vamos a estar leyendo y compartiendo aquí es que abominación, ¿para quién? Para Jehová. Solo lo vamos a estar leyendo y vamos a estar aprendiendo para saber cómo estar atentos, cómo identificar. Porque si hemos aprendido en estas lecciones pasadas que el enemigo es un especialista ¿para qué? Para engañar, para torcer la verdad, para hacernos caer. Decía un hermanito la semana pasada, muchas veces somos ahí confundidos, arrastrados, porque se nos hacen como cosas inocentes. Pero para eso vamos a estar estudiando este tema. Vamos a tener la lectura en la página 91. Vamos a empezar. El espiritismo. Se han escrito libros y libros sobre el espiritismo en sus diversos aspectos. Hay obras sobre la historia, doctrinas y refutaciones bíblicas en los que se refiere a esa secta religión, que según las denominaciones que recibe, muestran la manifestación de Satanás en medio de su pueblo. Según las denominaciones que recibe el nombre, son las manifestaciones ¿de quién? De Satanás a su pueblo. Hemos venido estudiando las religiones, hemos venido estudiando otras denominaciones que solo se enfatiza el enemigo en tratarnos de engañar, de que hagamos cosas malas que parezcan buenas, engañándonos, ¿no? Se disfraza. Pero aquí en el espiritismo ya no se preocupa por si hacen o no hacen o por si están engañados. Ya aquí lo principal de él es que lo adoren, que lo busquen, que le pidan y que él pueda manifestarse entre sus seguidores. Ya pasamos de un punto A al B, pero tremendamente. Eso es el espiritismo. Ya aquí en el espiritismo ya no andamos con que esto es parecido, pero lo torcieron. No, aquí el espiritismo trata directamente de la adoración a Satanás y sus demonios. Así que vamos a empezar. Ya dejamos en claro en eso. Ahí viene la definición de dónde proviene la palabra espiritismo. Pero dice, vamos a ver, las doctrinas espiritistas y universales se resumen en 5 puntos básicos que sirven de punto de partida para sus demás doctrinas. Vamos a ver estas 5 doctrinas, estos 5 puntos que están enumerados ahí. Miren cómo es. Creen en la existencia de Dios. Creen. Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan, ¿pero qué?
siguen siendo demonios, así que estos no son la excepción. Existencia, creen en la existencia de Dios. Según ellos es una inteligencia cósmica responsable de la creación y del sustentamiento del universo. Así es como ellos perciben a Dios. Ahí vamos, creen en Dios. El punto número 2, existencia del espíritu, o entre paréntesis ahí viene alma. Se halla envuelto por el periespíritu que conserva hasta la memoria después de la muerte y asegura la identidad individual de cada persona. Periespíritu, palabras raras. Y así como esta vamos a seguir encontrando. Periespíritu es la acción del espíritu sobre la materia. La influencia del espíritu ¿sobre qué? Sobre la materia. Eso significa esa palabra, que dice que es la que conserva, según ellos, conserva la identidad hasta después de la muerte y hace que nos identifiquemos. Ahí vamos, en eso creen ellos, en la existencia del espíritu. Creen también en la ley de la reencarnación. ¿Cuántos aquí creen en la ley de la reencarnación? No me levante nadie la mano por si acaso. Yo me acuerdo cuando era yo joven, un tiempo fui joven, sin conocer a Dios. Bueno, sabía yo que existía un Dios, un Diosito. Mi mamá siempre me hablaba de un Diosito lindo y un Diosito en los cielos. Yo tengo un problema. Padezco mucho dolor de cabeza, migrañas. Y con el calor ni se diga. A la edad de como por 20 años, yo me tiré al piso reclamándole a Dios que por qué, desde que tengo uso de razón, que será 7, 8 años, yo salía a jugar fútbol y el dolor de cabeza me tiraba. Y yo no entendía. Y le digo, Dios, ¿pero qué hice en mi otra vida? Creyendo yo que había reencarnado, no sé, que en otra vida había hecho yo algo malo. Esos eran mis pensamientos. Porque yo decía, Señor, yo estudio, estaba yo para salir del bachillerato, respeto a mis papás, trabajo en la mañana para poder estudiar en la noche, no ando haciendo travesuras, no robo, no mato, no hago... ¿Por qué yo merezco esto? ¿Qué hice yo en mi otra vida? Esos eran mis pensamientos. Yo creía tal vez en mi ignorancia, en la reencarnación. Por eso preguntaba, pero esas eran cosas de mi ignorancia. Y pueden creer que muchos en la actualidad siguen creyendo en eso, porque no les ha resplandecido ¿qué? La luz de Cristo. Así como a nosotros, como a usted y a mí. Ellos creen en la reencarnación. Por lo cual todas las criaturas van evolucionando sucesivamente en el plano intelectual y moral, ya que expían los errores del pasado. No estaba yo tan mal en mi creencia, ¿no? Yo decía, ay, hice algo malo en mi otra vida y por eso estoy pagando acá. En mi ignorancia yo decía eso. Y algunos lo siguen diciendo. ¿Hasta dónde vamos? Ley de la pluralidad de los mundos. La existencia de varios planos habitados que ofrecen un ámbito universal para la evolución de los espíritus. Digo yo, a nosotros nos cuesta enseñar la realidad de Dios. Nos cuesta que nos crean que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para darnos salvación, que el Señor, el Dios todo creador, lo mandó para expiar nuestros pecados. Cosas lógicas, cosas con sentido, cosas que quedaron en la historia, cosas que las escuchamos, las vemos y que las hemos sentido. Y estas personas lo que creen, que hay diferentes mundos, 1, 2, 3, 3, y que en diferentes mundos, hoy moriste aquí, si te portaste bien, subes a uno, y si estabas allá y te portaste mal, bajas otra vez donde mismo, y que progresivamente vas expiando tus pecados. Bueno, a mí me gusta ver películas en vez de esas de, no sé cómo le llamamos, de ficción o de caricaturas y todo eso. Pero solo las veo y ya, yo digo, eso es ficción, eso no existe, no es real, caricatura. Pero para muchas personas eso es real. O tienen esta creencia. Bueno, ellos es lo que creen.
la pluralidad de los mundos. La ley del karma o causalidad moral, por la cual se entrelazan las vidas sucesivas del espíritu, dándole un destino acorde a sus acciones anteriores. Eso es como, bueno, no quiero decir, pero sí lo voy a decir. Muchas veces hasta como hermanos, ¿no? Usamos esa expresión. El karma. Si le fue a alguien mal, te diste un golpe en el dedo chiquito cuando te levantaste antes de no darle el besito de despedida a tu esposa en la mañana y ¿qué fue? Y muchas veces son expresiones que usamos, no correctas ni adecuadas. ¿Por qué? Porque si las usamos quiere decir que estamos creyendo en eso. O muchas veces como las galletitas, ¿no? De la suerte, parecen inofensivas, parecen que no hacen daño, pero muchas veces nos afectan en nuestro modo de andar. Recuento histórico del espiritismo. Está algo bastante viejo este asunto. Miren a dónde remonta. La primera sesión espiritista tuvo lugar en el Edén, donde la serpiente sirvió de medium, Satanás de guía y Eva de asistente. O sea que ya tiene rato que se practica esto. Esto no es nuevo, hermano. Esto no es como que, está de moda. No, y se inventó algo nuevo. No. Esto es viejo. Y son las artimañas ¿de quién? Del mismo Satanás. ¿Para qué? Para separarnos ¿de quién? De Dios. Es lo que trató de hacer en aquel tiempo. Y les doy una nueva noticia, una buena, que lo sigue siendo hasta el día de hoy. O sea que no nos durmamos en nuestros laureles. O no pensemos que eso ya no pasa o que no existe. En sí, está pasando y existe en nuestros tiempos. Lo que dice así abajo. Hasta el día de hoy, las sesiones espirituales se celebran con esos elementos: el medium, los demonios o guías y los asistentes. O sea que es lo mismo, se va transmitiendo. Vamos a seguir leyendo. Dice, el espiritismo empezó a ser practicado desde la caída del hombre en el Edén. En determinadas épocas con más intensidad que en otras, pero el diablo nunca ha dejado al hombre su fiel caballo. Y yo, ¿por qué su fiel caballo? ¿Por qué esta expresión? Porque es donde él anda, o con él que puede andar, o sobre con quién puede moverse. Entonces queda bien la expresión. Dice, es claro que no pudiendo estar en comunión con Dios y con los ángeles por haber sido lanzado del cielo, ni con los hombres por tener estos un cuerpo físico, el diablo y sus ángeles solo pueden vivir en el espacio que se encuentra entre el cielo y la tierra. ¿En qué? En las regiones celestes. Ahí se mantiene. Así que como está ahí, él busca la forma de meterse en otros lados. Como le es imposible a Satanás tener comunión con Dios, el astuto ángel caído, juntamente con sus seguidores, procura habitar entre los hombres y lo hace a través de encarnaciones mediúnicas, perdón por la palabra, no sé si está correcta, pero es tan difícil, apoyos o usando otros métodos como protegiendo y ayudando. Encarnaciones mediúnicas. ¿Qué son estos términos para esta gente? Es lo que pasa a nuestro alrededor con mucha gente que conocemos, que nos comparten nuestra creencia. Pero no sé si han escuchado hablar o decir, falleció fulano de tal. Sí, a mí me vino a visitar. Yo lo vi en un sueño. Se me afiguró su silueta, su forma de él, como era. Y si es real, el demonio lo hace. Eso es lo que significa esa palabra.
Estamos en... Ok. Encarnaciones. Se asemejan, toman forma de, no son ni se hacen, se asemejan, se nos afiguran. Y a través de eso hacen que mucha gente crea en Él, ayudándoles. Perdón, Ariel, pero voy a usar esto. El lunes teníamos unas pláticas intensas en nuestra casa y el pastor tuvimos el privilegio y que el pastor nos estuvo dando unas cátedras, unas enseñanzas con respecto a estos espíritus. Ellos nos pueden ayudar, nos pueden hablar a través de personas o asimilar las voces de personas que conocemos. Pueden hacer muchas cosas, tienen poder para hacerlo. Y debemos de estar con los ojos abiertos, despiertos. O sea, que cada vez que una persona venga y le platique eso, no se ría y no se burle de él, sino tómenle en serio y ore por esa persona para que no sea atrapado. ¿Por qué? Por las garras del diablo. Porque así es como convence a la gente. No, sí, mira, yo estaba así, mira cómo quedé. Decía un pastor, sí, si te quita una gripa te pone un cáncer para más adelante, no al momento. Te quita una calentura y te destruye un riñón o un hígado, más para adelante. Porque no crean que, dijéramos en México, no da un paso sin guarache. Él se previene, él está así. Entonces, esto es lo que se mueve, esto es lo que hace Satanás. Ayudándonos, dice, estos seres quieren tener el poder de la expresión. De ahí que se valgan preferiblemente del hombre cuyas facultades usan para llevarlo, aunque sea de manera encubierta, a la separación de Dios y a la destrucción. Son enemigos de Dios, rebeldes, predestinados al lago de fuego a donde no quieren ir solos. Ellos saben quiénes son y ellos saben a dónde van y ellos saben cuál es su destino, pero ¿saben qué? No son egoístas, no se quieren ir solos. Y por eso siempre andan detrás de ¿quién? De los hijos, de la creación de Dios, de los seres humanos, de las personas que están vulnerables. Así que vamos a seguir adelante. Eso está en Mateo 25:41, el versículo que habla donde está ese lugar preparado para Satanás junto con sus ángeles. Entre los cananeos y los egipcios era común la práctica de la hechicería. Los griegos tenían la costumbre de consultar oráculos. Pitágoras, que vivió del año 580 al 500 antes de Cristo, creía en la transmigración de las almas y metempsicosis, en palabras. Entre otras afirmaciones de Pitágoras encontramos la que dice que los astros son dioses. Este Pitágoras, filósofo matemático, griego, creía, aquí está, se me van estas palabritas, en la transmigración. ¿Qué es la transmigración? Según su concepto que tenía él, que el alma se podía traspasar o se puede traspasar a otro cuerpo. No estudié más a fondo, pero creo que él va en la misma línea de la reencarnación. O sea que esto que estamos aquí luego va a renacer en otro. Ese es la metempsicosis. Esa es la ciencia que, según él le puso el nombre, que se encarga de eso, de creer que el alma se puede transmitir o traspasar a otro cuerpo. Así que por eso es la palabrita transmigración. Ok, eso es lo que creía él o lo que enseñó. Entre los romanos era muy común la práctica de consultar a los muertos. Las sibilas legendarias sacerdotisas de Apolo habitaban en Sicilia y también eran mediums que adivinaban o predecían el futuro. El propio general Alejandro Magno
consultó una de esas sacerdotisas antes de partir a la guerra para la conquista del mundo conocido. En la Edad Media hubo una verdadera plaga de hechicería, brujas, endemoniados famosos, etc. La iglesia católica quemó a centenares de ellos en las hogueras de la Inquisición. Eso es el espiritismo antiguo y llegó a esa etapa. Muchas veces, no porque no se escuche y no se vea, quiere decir que no existe, sino que en diferentes etapas tiene ciertos auges, explosión, es como la moda, todos andan involucrados, ¿no?, en todo eso. Ahora vamos a ver el espiritismo moderno. ¿Qué cambia o qué diferencia tiene? El espiritismo moderno es el desarrollo de las prácticas espirituales antiguas. Franz Anton Mesmer, médico alemán, una curiosa mezcla de genio, investigador y charlatán, asombró a Europa con sus prodigios en la práctica del espiritismo y del hipnotismo. Consideraba que los astros eran responsables por las enfermedades y comenzó sus experimentos en 1774. Dijo una curiosa mezcla, ¿no?, de genio, investigador y charlatán. Siempre hay, como nos mencionaba nuestro pastor, siempre hay estas personas que están por ahí y de repente se les cruzan los cables, ¡ah!, y arrancan con sus locuras. Este fue uno de esos, Mesmer, el apellido, así se va a mencionar más adelante. Swedenborg, contemporáneo de Mesmer, era un filósofo místico que decía haber recibido de Dios poder para explicar las escrituras, al igual que Allan Kardec, y para comunicarse con el otro mundo. Este era otro que, igual como hemos venido viendo en todas estas sectas y religiones y cosas y más, siempre hay uno que dice: yo recibí la revelación. Yo era uno de los que no tenía tanto cuidado con esa palabra y gracias a Dios que vine otra vez a la iglesia y me prendió el bombillo a través de las enseñanzas de nuestro pastor. Porque se nos hace fácil muchas veces. Si tienes una comunión con Dios, si tienes una relación con Dios, exprésala correctamente. Y no nos brinquemos, no nos pasemos, tengamos el cuidado, tengamos la precaución en estos tiempos. Hay mucha gente tan débil y tan fácil de caer en el error que al rato cualquier cosa que dijiste lo toman como tal, como este montón de gente que ponen las revelaciones humanas al nivel de ¿qué? De la palabra inspirada de Dios. Son errores fatales. Entonces tenemos que tener cuidado y empezar a expresarnos correctamente, expresar esa relación como nos enseña nuestro pastor. Dios nos habla, sí nos puede hablar. Audiblemente es muy difícil, creo que no. Pero a través de la Escritura nos puede hablar, nos puede aclarar nuestros pensamientos, nos puede guiar, nos puede enseñar, nos puede poner en el camino correcto. ¿A través de qué? De su palabra. Dáselo al Señor, Él se lo merece. Él lo puede hacer, Él lo sigue haciendo. Ok. Eso fue en otro continente. Las americanas Maggie y Kathy Fox fueron las que dieron inicio definitivo al espiritismo moderno en el año 1848 en Hydensville, estado de Nueva York. No está bien pronunciado, pero igual, ahí ustedes luego lo averiguan. El espíritu de Charles Rosna, asesinado a la edad de 31 años, comenzó a comunicarse con esas hermanas a través de chasquidos de dedos y golpeteos. Porciones de esqueletos humanos fueron encontrados realmente en el sótano, lo que dio al hecho una divulgación tan grande que trajo a personas de todas las capas sociales. Según todos los indicios, más tarde las hermanas Fox deshicieron las creencias que habían difundido
contando su fraude. Maggie y Kathy Fox fueron las que dieron el inicio al movimiento espiritista en Estados Unidos. Según ellas, porque un muerto se comunicaba con ellos a través de chasquidos o golpeteos en las paredes, asimilando a la clave Morse, que ellas se habían inventado, no a la original. Ellas interpretaban lo que supuestamente significaban los golpeteos. Pero resulta que al final del paso del tiempo, ellas confesaron que era un truco, una mentira, que ellos se lo inventaron, que no era real, que ellos hacían todo. El único detalle que lo menciona no este libro, sino el otro libro, ¿Cuál es el camino?, que para cuando ellas divulgaron que eso había sido un fraude, ¿qué creen? La gente estaba tan metido en eso que ya no les importó. Ya habían creído tanta esa mentira del diablo que las mismas mentiras y la fe que le habían puesto a las mismas mentiras del diablo, ¿qué creen que hacía el diablo? Les contestaba. Ahora sí que le pasó lo de la samaritana cuando fue y le habló a la gente de Jesús, del Mesías, ¿no? Le creyeron por ella, pero ya después decían, ya no creemos por ti, sino por lo que escuchamos y sabemos de él. Pues así les pasó. Ya no creemos por la mentira que hicieron ustedes, ya creemos por lo que estamos viendo, lo que escuchamos, lo que pasa. Y eso es lo que el diablo quiere. Ganar nuestra fe, ganar la confianza, ganar el que estés ahí creyendo. Y eso pasó con estas hermanas. Pero ellas fueron las que dieron el boom acá en Estados Unidos. Las prácticas espiritistas eran llamadas antiguamente, como lo podemos notar en las páginas de las escrituras, nigromancia o magia. Los que la practicaban eran los magos, pitonisas, adivinas, brujas, hechiceros, etc. Sus centros, tiendas o locales se llamaban oráculos, cavernas o antros. Hoy en día, de acuerdo con la rama a que pertenece, sus nombres son diversos, desde el vudú hasta el alto espiritismo. Su esencia es la misma. A través de los tiempos han sido reductos del espiritismo lugares como la China, la India, el Tíbet, Haití, África, el Brasil y los pueblos indígenas en general. Reductos. Han sido sus fuertes, sus fortalezas, donde puede desarrollarse. Todos estos países que mencioné han sido fortalezas del movimiento espiritista. Lo que es China, la India, Tíbet, Haití, África y el Brasil. Y para los tiempos que se escribió este libro, Brasil era el líder mundial del espiritismo, que tiene su foco principal en el estado de Río de Janeiro. En una estadística publicada en una revista brasileña, se afirma que el 70% de los brasileños que se llaman católicos frecuentan centros espiritistas. Vamos a seguir a la siguiente página. Para efectos de estudio podemos dividir el espiritismo de la forma siguiente, porque hay diferentes clases de espiritismo y ahí nos vamos a ir metiendo. Solo lo vamos a ir viendo por encimita porque a mí hasta la cabeza me duele de que estuve leyendo eso y lo leí, dije, wow. Digo, pero no quiero que mis hermanos terminen igual. Igual, si lo quieren leer, lo leen ustedes. Para saber detalles, pero son mínimos, casi es el mismo patrón. Solo cambia el nombre, los trabajitos que se hacen, como lo conocemos, ¿no? Ya sea que sean amarres, enfermedades y un montón de cosas que se hacen. Es lo que cambia. Uno se especializa en esto, el otro se especializa en aquello, el otro en aquello, pero el método es lo mismo. Como aprendimos al principio, en el Edén. La serpiente, Satanás y Eva.
el guía, el portador y la asistente, que es la persona. Dice, para efectos de estudio podemos dividir el espiritismo de la forma siguiente: espiritismo común, bajo espiritismo, espiritismo científico, espiritismo kardecista. El espiritismo común envuelve la quiromancia, cartomancia, grafología, una de sus ramas, hidromancia, astrología y etcétera. Para hacerlo un poquito más ahí participativo, ¿alguien aquí, solo levante su mano, alguien aquí tiene idea de lo que es la quiromancia? Levante su mano, si saben, y si no, no. O sea, no es que la practique, solo si tiene idea, estoy preguntando. La quiromancia, ¿no? Ok. Cartomancia, ¿no? Grafología, qué bueno. Hidromancia, astrología. Yo creo que de esas sí más o menos todos tenemos una idea, ¿no? Si vamos al periódico y buscamos los horóscopos, pues ya estamos involucrados en eso de la astrología. Quiromancia. ¿La lectura de qué? De la mano. Adivinarte tu futuro o lo que está por venir a través de las líneas de tu mano. Esa es la quiromancia. Si ven que sí sabían, pero ya con sus nombres científicos, pues no saben ni qué onda. Pero es la lectura de la mano. Cartomancia. Uy, ¿eso con qué se come? Es el echarte las cartas. Cartomancia, echarte las cartas y ahí te leen tu futuro. Eso es la cartomancia. Grafología, esa sí no se la va a saber nadie. Bueno, yo sé que el pastor sí, pero él no participa. Grafología. Estudian tu carácter o tu forma de ser o cómo tú eres a través de qué creen que. El hermano sí sabe. A través de la escritura. Uy, conmigo sí van a divertir porque hay unos garabatos que ni yo mismo me los entiendo. Pero hasta a través de eso, ellos tratan de adivinarte, de saber quién eres, cómo eres, o viendo eso. El hermano sí está bien ahí informado. Hidromancia, como dice la palabra hidro, ¿qué significa? Agua. Te adivinan a través del agua. Las onditas, te mueven algo ahí. Uy, y no sé cómo le harán, yo no sé. Pero me infiero yo que tú agarras o metes la mano, no sé, yo no sé. Pero eso es lo que significa. Y la astrología, adivinar tu futuro a través de qué? De los astros, los signos zodiacales y todo eso. Así que ese es el espiritismo común. Ya nos dimos idea de cómo es. Bajo espiritismo, espiritismo pagano, inculto, sin disfraz, encontramos en esa clasificación el vudú, el candomblé, la umbanda, la quimbanda, la macumba, y sin formas ni doctrinas y otras manifestaciones. Aquí ya está más complicado, o bueno, o tal vez no. Son términos que muchas veces uno está más familiarizado, ¿no? El vudú, no sé, lo escucha uno en la tele. Ubanda, no mucho. La quimbanda, no. La macumba, sí es un término familiarizado, ¿no? La macumba. A ver, ¿dónde está? Hermanos de allá, hasta en canciones las hemos escuchado allá en nuestro estado, ¿no? Yo pensaba que era solo una cumbia y ya. Ahora que leo esto, no, digo, es algo terrible. Y hasta, por no decir que hasta la bailaba, digo, la cantaba. Pero eran mis viejos tiempos. La macumba, de estos se va a enfocar el estudio, vamos a estar leyéndolos un poquito más adelante, así que vamos a pasar al otro, que es el espiritismo científico. Es llamado también alto espiritismo, espiritismo ortodoxo, espiritismo profesional, espiritualismo. Encontramos aquí inclusive sociedades que se dicen
filosóficas, teológicas, científicas o benefactoras. Reciben nombres bonitos que apelan en la mayoría de los casos al intelecto. Por lo general sus doctrinas difieren a las de Allan Kardec. Estas son como más otro nivel, pero de estas se van a tratar en otros estudios, estos términos. Y para la última, espiritualismo kardecista. El espiritismo practicado en el Brasil tiene como base las obras de Allan Kardec, el codificador de las creencias espiritistas. Escuchen el nombre, yo hasta así yo me lo cambiaba. Hipólite León de Nizar Ribail, de 1804 a 1869 fue el tiempo que vivió. Tomó el seudónimo de Allan Kardec. Está más corto, ¿no? Pero es la misma persona de la que mencioné el nombre anteriormente, porque creía que él era la reencarnación de un poeta celta de ese nombre. Comenzó su movimiento el 30 de abril de 1856 en Francia, donde después de abandonar la medicina y la Iglesia Católica, se dedicó a escribir las obras que lo convirtieron en la figura principal del espiritismo moderno. Entre otros libros escribió el Evangelio según el Espiritismo, el Libro de los Medium, El cielo y el infierno y Génesis. De una forma u otra, el espiritismo se ha esparcido por todo el mundo y se está volviendo en una amenaza terrible para la humanidad. Felizmente Dios ha levantado en estos últimos tiempos a su pueblo para luchar contra las embestidas satánicas. Gloria a Dios que estamos aprendiendo para identificarlos. Principales tesis del espiritualismo latinoamericano. Esa vamos a pasar al siguiente punto que está casi al final, porque eso se repite en lo que vamos a ir leyendo. Entonces ahí lo vamos a ir desglosando. Algunas doctrinas espirituales, vamos a empezar ahí. La posibilidad de comunicación de los espíritus de los muertos con los vivos. Eso es lo que creen ellos. Y ya de ahí ya empezamos mal desde el inicio, pero aquí vamos a ver qué es lo que Dios nos enseña. Dios en su palabra prohíbe explícitamente tal práctica por ser engañosa, y en realidad son los demonios los que se hacen pasar por personas muertas. La Biblia declara que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, en Hebreos 9:27. Ellos creen que se pueden, pero la palabra nos dice que está, ¿qué? Prohibido. Eso no pasa, eso no es cierto. La reencarnación, ellos creen en la reencarnación. Clasifican a los espíritus de un modo general en 4 categorías: imperfectos, buenos, superiores y puros. Esa doctrina anula la idea de la salvación e invalida la obra de redención del pecador mediante la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que cree en eso, o sea, no cree en el plan de redención, de salvación, lo cual vino a ser nuestro Señor Jesucristo. O sea que están perdidos, literal, están perdidos. La reencarnación, la salvación, según ellos, creen que se perfecciona a sí mismo por la evolución espiritual que se alcanza a través del sufrimiento, por las prácticas de las buenas obras. La Biblia nos muestra que la salvación es alcanzada solo mediante la fe en Jesucristo como Salvador y nunca a través de los méritos. Eso está en Juan 3:16 y 1:12. Existencia de diferentes mundos para que sirvan de habitación a los espíritus que se encuentran en los varios estadios de su evolución espiritual. También usan la Biblia, usan a Juan 14:2, donde Jesús dice que en la casa del Padre hay muchas moradas, como base bíblica para estas doctrinas.
Ellos dicen que hay diferentes mundos donde tú vas a ir expiando tus pecados y según vayas mejorando vas a ir progresando. Porque Jesús dijo que en la casa de mi Padre, ¿qué? Hay muchas moradas. O sea, lo sustentan bíblicamente. Pero vamos a ver qué es lo que en realidad Jesús dice cuando usa esa expresión. La expresión de Jesús cuando habla de muchas moradas muestra la amplitud del reino de Dios y no unas divisiones del universo en compartimientos como pretenden hacerlos ellos. Muestra la amplitud ¿de qué? Del reino de Dios. Imagínense cuántos somos nosotros acá o cuántos habemos. Tiene que haber muchas moradas a la amplitud de Dios. Entonces ese es el concepto que da la palabra de Dios y no como ellos lo ponen o lo aplican, que son diferentes lugares individuales donde vas pasando de grado, se pudiera decir. Fuera de la caridad no hay salvación, eso es lo que creen ellos. En Efesios 2, 8 y 9 encontramos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y en el versículo 10, Pablo aclara que las buenas obras son consecuencia de la vida del que es salvo por Cristo y no causa de su salvación. Las obras son el fruto ¿de qué? De nuestra salvación. Es nuestro testimonio, nuestro modo, lo que nos da a conocer como cristianos. De lo que somos por dentro lo expresamos afuera a través de ¿qué? De las buenas obras. Pero no al revés, que por las obras vamos a ser salvos. Eso es lo que ellos dicen. Dios existe, pero está demasiado lejos. Ellos creen que sí existe un Dios. Y yo fíjense que yo andaba todo cruzado cuando andaba en el mundo, porque yo decía, un Diosito allá existe. Y yo me sentía tan lejos de Él y no sabía que ya me estaba jalando y abrazando, porque Él se preocupa por mí, así como se preocupa por cada uno de ustedes y de toda su creación de la humanidad. Ese es el Dios que conocemos. Pero ellos dicen que hay un Dios demasiado lejos y solo se manifiesta por medio de intermediarios, los guías. La Biblia entera enseña que Dios nos busca, quiere tener comunión con nosotros y nos complementa y nos es completamente ¿qué? Accesible. Perdón, no la podía acomodar la palabra. Jesús es un hombre que alcanzó gran desarrollo espiritual. Para ellos Jesús solo es un medium, pero de lo bueno. Eso es para ellos. Dice, una de las grandes preocupaciones del diablo es tratar de probar al hombre que Cristo no es Dios. El espiritismo no podría dejar de adoptar esa satánica enseñanza de que Jesús es Dios. De ello no hay duda. Los libros de teología están presentes. Si es que no bastan los hechos para enseñarnos, además, la Biblia nos proporciona gran cantidad de referencias al respecto. Mire el otro punto, el espiritismo se considera la tercera revelación y pretende ser el Espíritu Santo prometido por Jesús. Afirma que la primera revelación vino a través de Moisés, la segunda a través de Jesús, siendo la tercera el espiritismo que complementa la segunda. Los lectores recordarán que Joseph Smith, que ya lo hemos mencionado, apareció también con la misma historia acerca del libro del Mormón. La Biblia no concuerda con tales afirmaciones, niegan la existencia del cielo y el infierno, la condenación eterna y sobre todo la existencia del diablo. En otras palabras, una de las mayores preocupaciones del diablo es tratar de probarle a la humanidad que él no existe. Si llegara a esto, podría hacer lo que bien le pareciera y pasar inadvertido. Es una gran idea. Vea lo que la Biblia dice acerca de estas cosas. Según ellos se creen que es la tercera ¿qué? Revelación, el espiritismo. Niegan la existencia
del cielo y el infierno, de la condenación eterna y sobre todo la existencia del diablo. Dice el libro, ahí nos da ciertas citas, dice la existencia del cielo. En Lucas 23:43 es cuando Jesús está en la cruz del Calvario y le dice uno de los que están crucificados a la par de él: acuérdate de mí cuando vengas ¿a qué? En tu reino. ¿Qué le dice Jesús? De cierto hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Se lo dijo en la cruz. El paraíso existe. Si se lo dijo es que existe. Eso es en Lucas 23:43. Mateo 15, Mateo 5:12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿También lo dijo quién? Jesús. Filipenses, Pablo nos dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Son versículos que respaldan la existencia de ¿qué? Del cielo y el paraíso. También así tenemos varios versículos donde se nos habla de la existencia del infierno. Mateo 5:29, cuando el Señor usa la expresión que si tu ojo derecho te es ocasión de ¿qué? De pecar o de caer, mejor sácatelo. Es mejor que se pierda una porción, una parte tuya, a que te vayas completo ¿a dónde? Al infierno. El otro versículo que le sigue dice lo mismo: si tu mano derecha te es ocasión de caer, mejor córtala. Es mejor que entres sin una parte a que te vayas entero al infierno. Eso lo enseñó Jesucristo en su palabra. Otro versículo que tenemos es Mateo 25:41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando le dice a uno: me viste hambriento, me diste de comer, me diste sin ropa, me vestiste, me diste sediento, me diste agua. Ay, vénganse. Pero le diré a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. ¿Y serán echados a dónde? Preparado para Satanás junto con sus. Así que existe el infierno. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los dejó apresados. Segunda de Pedro. O sea que hay un infierno. El otro día escuchaba yo una expresión de alguien que decía: yo no creo que exista el infierno, que el infierno es aquí. Y yo dije: si te agarras más parado, dices: tal vez. Y más si te tocó una vida terrible, pues cómo no, te expresas de esa forma. Y la vez pasada cuando estábamos ahí en las preguntas, Ariel, cuando diste tiempo, yo hablaba y decía que el Señor nos dio ¿qué? La salvación. A través de que lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, nos dio la salvación, nos dio la vida eterna junto con Él en el paraíso. La pregunta era: ¿desde dónde empieza esa salvación? ¿Hasta que lleguemos a su presencia? ¿O la podemos empezar a vivir desde ahora? Con alegría, sin aflicciones, con paz, ¿verdad? Nos enseñaba el pastor la vez pasada. Paz que el mundo no da, que la da el Señor. Que muchas veces pareciera que somos los que carecemos más de paz. Podemos empezar a aprovechar o a vivir nuestra salvación desde acá, con nuestros hijos, en nuestra casa, con nuestras esposas. Dáselo al Señor, dale esa ofrenda de palmas al Dios de Reyes y Señor de Señores. Pero les tengo otra noticia. Así como miramos ese concepto de que podemos empezar a disfrutar
de la vida eterna, del paraíso, de la gloria y del gozo de Dios en esta tierra, yo creo que también de la misma forma, también el infierno, como garantía de que existe, se puede empezar a vivir desde acá. No es el infierno aquí, es una probadita que no se compara a nada. Pero si existe un concepto, puede que exista el otro también. Así que no caigamos en el error de que no existe. Existe y es terrible. Y para muestra basta un botón. Muchas veces usamos esta expresión: mi vida es un... Y lo declaro no con razón. No es exactamente, pero es una probadita de lo que espera ya. Entonces, arrepintámonos, convirtámonos y abracémonos del Señor para disfrutar las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Es lo mejor, es lo que debemos enseñarle a nuestros familiares, a nuestra gente, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, en nuestro trabajo. ¿Saben qué? Si existe el reino de Dios, si existe el paraíso, también existe el infierno. Y si quieres empezar a vivir en gloria con el Señor, acéptalo en tu corazón. Yo digo wow, eso tiene argumento. El argumento que tenemos para enseñar esto es cada uno de nosotros. Somos testimonios, somos testigos de lo que el poder de Dios en nuestra vida. No estamos aquí por casualidad, porque no tenemos nada que hacer, sino porque Él nos impulsa, Él nos mueve, Él nos lleva, Él nos abraza, Él nos pone el deseo, Él nos da fuerza en medio de flaqueza, porque llegamos del trabajo, llegamos cansados, llegamos fundidos, pero acá estamos buscando de Él, buscando de su presencia, de su espíritu, de su amor, de su sabiduría para guiar nuestra familia. Somos testimonios cada uno de nosotros de lo que Él puede hacer o está haciendo en este mundo. Es lo que tenemos que enseñar. Y con esa energía que tal vez ellos usan para enseñar que no existe el infierno, que no existen los castigos, que no existe esto. Claro que existe, en la palabra está. Y por eso nosotros nos buscamos al Señor. Otro concepto que ellos tienen es que no existe el diablo. Cuando la Biblia nos dice ahí, ¿verdad? En Mateo nos dice, junto con Satanás, junto con el diablo y sus ángeles, al lago de fuego. La Biblia lo menciona y ya no nos vamos a parar más ahí, le vamos a avanzar. También nos enseña la existencia de los demonios, que son los que ellos están ahí. Son los que se mueven alrededor de ellos y ellos dicen, no existen. Entonces para ellos son que ángeles de luz. El espiritismo niega todas las doctrinas básicas de la fe cristiana. Los libros, periódicos, revistas y publicaciones espiritistas nada tienen de cristiano. El espiritismo cristiano no existe, o sea, no es como que nada más es el puro rótulo. Dice, es un mero rótulo. Cristo es tan solo un espíritu más y ya sea en el gobierno de la tierra o en el mundo de los espíritus. Para ellos solo es un espíritu más. Entre las sectas y las sociedades secretas relacionadas con el espiritismo, así como a ciertas de sus prácticas, tenemos todavía el yuguismo, el franquirismo, el manejo de la serpiente, el culto de mago Abramelín, el culto de las brujas, el culto del pavo real, el culto de discos voladores, el culto de los duendes y hadas. O sea, a todo lo que no sé, lo ven raro o diferente, hagamos un culto de eso. Y tiene poder, porque la gente ahí va. Bueno, no son ellos ni el culto, es lo que se mueve atrás de ellos, que son los espíritus demoníacos o los demonios. Estemos seguros también de que el mismo Satanás que incita al hombre a que le rinda culto también lo hace olvidarse de Dios, llevándolos a la incredulidad, al materialismo, así como al ateísmo, sino aunque sea a una vida monótona,
y sosegada, desligada de la iglesia de Cristo, establecida en la tierra. Dice, los verdaderos cristianos no pueden quedarse parados de ninguna manera. O sea que Dios trata de alejarte, de separarte, de agarrarte, de envolverte. Y ya si no puede hacer todo eso, siquiera que estés ahí apagado, que no te importe, ni fu ni fa. Ay, otra vez a la iglesia, ellos no salen de ahí, siempre es lo mismo, no hacen nada diferente, siempre hablan de aquello y todo. El diablo está contento que tomemos esa actitud. Uy, otra reunión. Tengamos cuidado porque él te ataca a acabarte, pero si no, siquiera si eres cristiano y estás ahí cómodo en un lugarcito, eso también a él le agrada. Y eso también él lo busca. Así que pongámonos las pilas, despertémonos y no dejemos que el diablo nos envuelva en sus artimañas. Umbanda. Entramos a los cultos espiritistas. Va a decir, hermano, si para la introducción se llevó todo eso, ahora que entremos a eso, ahí nos va a amanecer. No, lo vamos a hacer fácil. Umbanda. Ellos creen en la existencia de la magia ¿qué? Blanca y la magia negra. La buena y la mala. Pero nosotros sabemos que magia es magia. Esta Umbanda es la que ellos califican como buena, como magia blanca. Protege, ayuda, cuida, sana. O sea, el trabajito que te hacen, entre comillas, ¿verdad? El trabajito que te hacen es para darte salud, o sea, darte, cuidarte, quitarte cualquier cosa. Supuestamente esto es lo que hace esa rama, ese culto espiritista, la Umbanda. Ellos creen en espíritus buenos que son los santos, o buenos sí, y en los malos, los de Satanás. Junto con Satanás hay malos. Ellos le piden el favorcito a los buenos, a sus deidades, a sus santos, y ellos le ponen el nombre que ellos quieren, y a esa identidad, a esa deidad, ellos le piden por el bien, no a los malos, no a los demonios, ni a los ángeles, ni al Satanás. A ellos le tienen miedo y les presentan ofrenda a sus deidades y a los otros también, a los demonios y a Satanás, pero solo para que se aleje. A los que en ellos creen les ponen para atraerlos, para que les haga el trabajo, pero cuando se presentan los demonios, los malos también le presentan una ofrenda, pero para que se vaya. Eso es lo que hace esta rama del espiritismo, la Umbanda. Los colores que predominan en sus sesiones es el azul y el blanco. Usan túnicas blancas y azul, o del color que sea preferible para la persona. Las materias que usan para hacer sus sesiones son flores, velas, aceites aromáticos, o sea, algo no tan alocado se puede decir. Ellos son esta rama que practica eso. Y si leen el libro, luego viene la Quimbanda en la siguiente página. Y da risa el libro porque dice, la Quimbanda es parecida al otro, totoroto. Y luego viene la otra es parecida a la otra, que era parecida a la otra. Y así se va. Ya luego en la tercera explica, sí, podrán decir que qué diferencia tiene, todas son parecidas. Sí, pero hay un punto donde sí se diferencian. La Quimbanda, esta es más mala, esta sí se puede considerar mala, las dos son malas, pero esta es más mala. Esta la usan para destruir lo que ha hecho la otra, o en ocasiones para reforzar lo que ha hecho la otra, o para acabarla, destruirla. Esto sí le rinden culto a los demonios y a Satanás, es su principal deidad que ellos tienen para que les responda en sus curaciones. Estos son más salvajes. Estos en sus ritos usan sangre, sacrificio de animales,
Sus colores predominantes en sus sesiones es el negro y el rojo. Y esto sí le rinden ofrenda para atraer a los demonios, a los espíritus malos. Esa es la diferencia de entre las dos. Las dos son malas, de antemano se los aclaro. Candomblé, parecida a la umbanda y a la otra. Solo que dice el escritor, esta su sangre es verde. ¿Cómo? ¿Tenía sangre a la otra? Sí, esta es verde. Esta es más como vegetariana. Usa hierbas, polvos, hace cosas, cura. Este es el que te pasa, o sea, se van a identificar. El que te pasa la ramita por todos lados. Es esta. Esta también se dice que no es tan mala. Esta también a los demonios, a esos les tiene miedo. También les presenta ofrenda, pero para que se vayan. Esta se agarra con los santos o deudades buenos. Los procura ¿para qué? Para hacer sus curaciones, hacer sus trabajos. Esta es más parecida a la primera, con la diferencia de que esta es más vegetariana. No usa sacrificios de sangre de animales ni todo eso, ni tantos perfumes, más las hierbas, las muelen o hacen muchas cosas. Eso es lo que hace esto la candomblé. Vamos a la página 104, la macumba. Sí, ahí aparece la macumba. Y igual lo mismo, parecida a las otras, solo que esta como que las abraza a todas. Esta sí hace de tocho morocho. Esta sí venera a los buenos, a los malos, a los que se presenten, que le haga el trabajito, ella los agarra. Se usa por medio de un tambor, percusión, que así se le llama en muchos lugares o se le llama de otro modo, la macumba. Pero esta sí, le digo, y esta hace trabajos buenos, trabajos malos, trabajos de lo que se ofrezca. Después de esto viene el kardecismo de Kardec. Este sí le vamos a leer un poquito para saber un poquito de qué se diferencia de los otros. Los otros son como más así, volátil, no nada estructurado, pero este otro sí ya es más estructurado, que tenemos que tener cuidado. El espiritismo kardecista apoya a los principios de Allan Kardec. Sus practicantes suelen decir que ellos son los verdaderos espiritistas y los demás son tan solo espiritistas mediunistas. O sea, no nada formal, solo ahí le hacen. Como ya afirmamos varias veces, su esencia es la misma. Es cierto que existe una gran influencia de las enseñanzas de Jesús en la doctrina de Kardec. Escuchen esto, Este llegó a escribir el libro del Evangelio según el Espiritismo y afirmó que le había sido dictado por el Espíritu de verdad. Con todo es bueno dejar claro que las enseñanzas de Jesús contenidas en ese libro y en los demás libros de Kardec y sus secuaces que escribieron se hallan dramáticamente torcidas y mutiladas. Es una tentativa delirante por tratar de guiar las sublimes enseñanzas del Señor Jesucristo a las enseñanzas demoníacas y falsas del espiritismo. Este escribió un evangelio, el evangelio según el espiritismo, y usó mucha Biblia para escribir aquello, y muchos otros siguieron esa misma línea, pero que tengamos en cuenta que son torcidas, enseñanzas tratadas de doblar o acomodar la palabra para sus enseñanzas demoníacas. O sea, que no porque aparezcan o usen textos bíblicos y todo eso es que tiene algo de sentido o no, son mentiras. La práctica, el kardecismo, al igual que las demás cultos espiritistas, no tiene una doctrina sólida. Los ortodoxos defienden tan solo las enseñanzas de Kardec, mientras que la mayoría asimila también las enseñanzas de diversos autores espiritistas como Pastorino, Chico, Javier, Becerra de
Meneses, Imbrasas y otros. Por lo general usan las siguientes prácticas: comunicación con los muertos y comunicación con espíritus de evolución, comunicación con seres extraterrestres, caridad espiritual, adoctrinamiento para seguir enseñar a otros y cánticos. Todas son parecidas, todos hacen un montón de cosas, pero caen en lo mismo. Dice, los centros kardecistas tienen un mentor espiritual, el padrino de la Umbanda también tiene un protector, entidad desencarnada o varias organizaciones sociales que hacen contribuciones benéficas para los orfanatos y para los asilos, etc. Ya vimos anteriormente en las referencias bíblicas que contradicen las enseñanzas espiritistas kardecistas, pero queremos escribir esta: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos evitas. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Eso se encuentra en 2 de Timoteo 3:5. El vudú. ¿Cuántos tienen idea de lo que es el vudú? El vudú más que nada se conoce porque es el que agarra los muñequitos y empieza a picarlos con alfileres y todo eso. Eso es originario de África. Pero acá ya eso ya no se practica. Ya como todo va evolucionando, hacen un montón de cosas, globos, les amarran el nombre de las personas, los echan a volar. Dice que cosen o hacen un pez y le meten el nombre de la persona ahí para traer la muerte del que aparece el nombre ahí. Un montón de cosas. Que así como vimos los otros nombres, el vudú viene siendo lo mismo. Lo mismo. Invocación de espíritus malos, de demonios, servir a Satanás, hacer pacto con él. Es lo que se refiere. ¿Para qué? Para hacer daño, para destruir, para acabar, para arruinar. Es lo que hace lo que es el vudú. De esta sucede es Haití. Es donde más se practica esta secta, le podemos decir, religión vudú. En Haití es donde más se practica. Y esta sí trae un montón de cosas que describen desagradables, que no valen la pena ni siquiera. Yo si quieren no lo lean porque la verdad no sé, me da no sé qué. Si gustan sí lo pueden leer o lo pueden buscar y pueden para identificar más, pero la verdad no vale la pena. Es terrible lo que se hace o lo que se dice. Van en contra de las reglas de sanidad, de la protección humana. Bueno, hacen un montón de cosas terribles. Entonces, si se lo pueden evitar, evítense. Si quieren conocer más, conozcan, pero solo conozcan, no se anden dejando llevar por la situación. Miren, en el otro libro, trae una lista de los dones espirituales que aparecen en 1 de Corintios 12, del 1 al 12. El otro libro, ¿cuál es el camino? ¿Y saben qué? La mayoría de estos dones espirituales, ¿qué creen? Que el enemigo los imita. Así que debemos de tener cuidado. ¿Cuáles son estos dones espirituales que están en 1 de Corintios 12, 1 al 12? Palabra de sabiduría. ¿Será que los demonios, será que Satanás puede dar una palabra de sabiduría a través de un medium? Claro que sí. Y así es como engaña a la gente. ¡Wow! ¿No? Lo agarra y una vez que te agarra, ahí quedaste. Palabra de sabiduría, es imitador, es engañador.
palabra de ciencia. ¿Podrán transmitir, podrán decir una palabra de ciencia? Claro que sí. Ellos saben, tienen sabiduría, fe. Los curanderos, los adivinos, todos estos requieren la fe también para llevar a cabo sus trabajos. Si de igual manera que a nosotros nos cuesta tener fe, ellos también. Dones de sanidad. Ellos te pueden sanar. Como decíamos al principio, ellos te pueden quitar una gripa y te ponen otra enfermedad grande. En ese punto, creo que sí es en este. ¿O no? Sí, pueden hacer milagros, profecía, también la pueden imitar, discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Aquí venía un paréntesis donde decía el discernimiento de espíritu. Ellos lo pueden imitar. Ellos conocen también a los espíritus. Ellos conocen al Espíritu Santo. Tienen el discernimiento de conocer. A Jesús, ¿cómo lo llamaban? ¿Por qué lo llamaban? Este es el Hijo de Dios. Lo conocían, sabían. A Pablo, ¿qué le decían? Estos son los que predican. Conocían quiénes iban, quién andaba con ellos. Estos son los siervos del Dios Altísimo que predican para la salvación. Y Pablo se enojó. Dígame, pastor, que en paz descanse. No, si alguien a mí me dice así, yo la pongo como secretaria de la iglesia inmediatamente. Sabe, conoce. Pero Pablo no. Dice que le reprendió el espíritu de adivinación que había en esa joven y lo echó fuera. Ellos conocen a Jesús. Dice que los hijos de Sebas, 7 hijos de Sebas, ¿qué? Trataban de echar fuera demonios. Pero el demonio los conocía quiénes eran. Conozco a Jesús, conozco a Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Y dice que luchó y pudo más que ellos. Tienen discernimiento, saben con quién se meten, saben con quién están tratando. Al mismo Jesús lo acusaron de que echaba espíritus o sanaba por medio de ¿quién? De Belcebú, por medio de alguien malo. Y él explicó este pasaje. Un reino dividido no puede ¿qué? No puede permanecer. Entonces, ¿cómo sí podrán los espíritus malos sanar a una persona o echar fuera a otro demonio? ¿Ustedes qué creen? Claro que se pueden echar uno puede echar a otro, puede sanar. Pero entonces se están dividiendo. No, están echando afuera el espíritu que está influenciando la enfermedad o el malestar de la persona. Pero la persona, como lo está haciendo otro de los secuaces de Satanás, sigue y permanece atado ¿con quién? Con Satanás. O sea que sí pueden hacer discernimiento de espíritu, pueden sanar, pueden liberar, pueden echar fuera a otros demonios, pero no te liberan de Satanás, de sus garras. Por eso no están divididos. Entonces ellos tienen discernimiento de espíritu, ellos pueden imitarlo. Nosotros también tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento de espíritu.
diversos géneros de lengua. ¿Será que ellos pueden imitar eso? Claro que lo pueden imitar. Hablan en lenguas extrañas. Interpretación de lenguas. Si ellos se las inventan, ellos mismos pueden interpretar todo. ¿Qué quiero llevar o a dónde quiero llegar con esta porción que agarré del otro libro? Hermano, que tenemos que estar despiertos. El espiritismo está más que nunca en todas partes. Lo dije como en forma de broma, de chiste, de lo que hacen, pero eso está a la vuelta del día. Yo al principio dije que decía el libro que en la Edad Media o en la edad de cuando la iglesia de la Inquisición quemaron a muchos porque hubo un auge. Había muchos, había demasiado y tenía que controlar. Imagínense yo en mi mente maquinando si en aquel tiempo había un auge tremendo de estos. Imagínense en nuestros tiempos. En aquel tiempo no había internet, no había libros, no había televisión, no había cómo transmitirse todo el mugrero, por así decirles bien. Imagínense ahora. ¿Ustedes en qué creen qué etapa estamos en estos tiempos? ¿Cómo creen que está el auge en estos tiempos? No se ve nada. No, sí se ve y está, solo que pareciera que es normal. Lo vemos como normal, a la vuelta de la esquina, lo vemos en todas partes. Te leen la mano, te dan la suerte, te curan esto, te curan el otro, te limpian, te tallan. Y están los letreros donde quiera. ¿Por qué? Ahora lo hacen parecer como normal, pero no es normal. Dice, antes se catalogaban como ocultismos. ¿Por qué? Se practicaban a ocultas. En aquel tiempo era ocultismo todavía cuando la Inquisición. Imagínense ahora que ya es libre, ahora que ya es normal. En diferentes etapas ha habido auges de la maldad, de la brujería, la hechicería. Y acuérdense qué acarrea eso. Acuérdense en los tiempos de Noé. ¿Por qué Dios trajo juicio? Porque se había incrementado, ¿qué? La maldad. Acuérdense de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué vino juicio? Se me quedó el tema del pastor predicado, ¿sí? Pegó en la mente. ¿Son tiempos de qué? De urgencia. Hermanos, tenemos que despertarnos, tenemos que estar alerta, tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios por nuestros hijos, por nuestros nietos. Hermanas, están ahí en la escuela, se ponen a jugar eso. Ahí en la vuelta de la esquina, sus vecinitos platican y hacen estas cosas que nosotros decimos, eso es puro fanatismo. No, eso es más real de lo que usted cree y piensa. Debemos de despertar, debemos de interceder por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, lo que se mueve alrededor. Tenemos que empezar a hacer la diferencia. Tenemos el poder, tenemos el respaldo. Dice este libro que si te pones a leer tantas cosas feas y negativas, te puede entrar temor. Porque es feo lo que se dice ahí, es feo de lo que se trata y lo que se lee, y el diablo y los demonios y todo eso. Llega un punto donde sí te agarras y yo leyendo allá en mi casa en medio del bosque y luego lleno de gallos y gallinas y todo. Oye, cómo cantaban los gallos y las gallinas y se alborotaban. Y yo digo, ¿qué será que anda por aquí? ¿Qué será que anda por aquí? Pero me acordé, dice el libro, pero acuérdense que tienen al Dios, al Espíritu Santo, que es más poderoso que esa influencia, es más poderoso de lo que te atormenta, de lo que te quiere meter temor. Tienen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Me acordé de eso. ¿Y quién contra mí si el Señor está conmigo? ¿No? Y esa actitud es la que tenemos que tomar, hermanos. Tenemos que empezar a luchar en contra de las tinieblas. Son tiempos de ¿qué? De urgencia. Son tiempos que tenemos que luchar, que pelear. Ya no quedarnos. Ya no esperar a que llegue el combate. Tenemos que impulsar nosotros el reino de las tinieblas hacia afuera. Ya para terminar dice Primera de Timoteo 4:1.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice el Espíritu que en los postreros tiempos, yo no sé, mi hermano, pero yo creo que esos postreros tiempos están aquí a la vuelta de la esquina. Hemos aprendido tanto, yo le doy gracias a Dios por este estudio que el pastor empezó a dar, porque se necesita, hermano. Hay tanta falsa enseñanza, hay tanta confusión, hay tantas cosas malas que se les llaman buenas y tantas buenas que les llaman malas, que ya el mundo está confundido. Pero gracias a Dios por iglesias como esta, gracias a Dios por pastores como este que les pone el Señor, le guía para que nos guíen a la verdad y permanecer y entender que en los postreros tiempos vamos a hacer la diferencia nosotros. Que Dios me los bendiga, hermanos, y damos el tiempo al pastor para si hay preguntas, como dijo el pastor Ulises, le echamos la bolita.